Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Seguimos con las lecciones de Derecho Procesal del Trabajo teórico y práctico, en particular la lección 3, donde tocamos el tema del salario. Podemos fijarnos que la normativa de nuestra ley siempre el Código del Trabajo en su artículo 227 define o precisa los términos del salario. A los efectos de este código, salario significa la remuneración, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, que puede evaluarse en efectivo, debida por un empleador a un trabajador en virtud de los servicios u obra que éste haya efectuado o deba efectuar de acuerdo a lo estipulado en el contrato de trabajo. El salario puede estipularse libremente entre las partes, pero no puede ser inferior al mínimo legal. En esta normativa de nuestro Código Procesal del Trabajo, vemos los términos y el sentido que le otorga al salario. Podemos ver de que inclusive puede un salario determinarse en forma por medio de un contrato, libremente, sea escrito o verbal, pero de ninguna manera puede ser inferior al mínimo legal. También hablamos de la igualdad de salario. Por igual trabajo debe existir igual salario según nuestra normativa. No puede haber diferencia de salario por motivos de sexo, impedimento físico, nacionalidad, religión, condición social y preferencia política o sindical. El salario puede pagarse por días, por semana, quincena, mes o por comisión. Debe pagarse en dinero en efectivo o en cheque. Está prohibido que el salario sea abonado con bonos, con retiro de mercaderías, con cualquier otra modalidad que no sea dinero en efectivo o cheque, de modo que se pueda de esa forma evitar una explotación del empleador hacia el trabajador, donde lo vincula directamente con el salario que percibe por las remuneraciones, por los trabajos que realiza por un sujeto con una relación laboral o un trabajo específico. Sabemos que existen las modalidades de pago. Generalmente en Paraguay los salarios son mensuales. Está perfectamente establecido que inclusive se pueden adelantar los salarios siempre y cuando exista un acuerdo de parte entre el trabajador y su empleador. Vemos lo que respecta a las horas extras, según la normativa de nuestro código. Fíjense en el material que por cada hora extra diurna que el trabajador preste sus servicios ante un empleador, eso implica que supere las 8 horas diarias, se pagará un 50% a más del salario por cada hora. Lo que aplica a las horas extras nocturnas, superando las 7 horas según las reglas de nuestro código, se deberá abonar el 100% a más del salario por cada hora. Pero para poder determinar una hora nocturna, primeramente tenemos que hacer el cálculo del 30% a más de lo que corresponde a una hora diurna. Por ejemplo, si me arroja, según los cálculos, 80.000 guaraníes por hora diurna, tengo que aplicarle el 30% de los 80.000 para que de esa forma se pueda determinar la hora nocturna. Pero si sobrepasan el límite de las horas nocturnas, que serían 7 horas, se aplica el 100% en concepto de horas extras nocturnas. Sabemos que los feriados, según reglas del código, deben ser abonados un 100% a más del salario mínimo para que de esa forma se pueda cumplir las normativas de nuestro Código del Trabajo.
La liquidación del salario debe entregarse un recibo donde conste el nombre del trabajador, su salario, el mes que se paga, quincena, día, etc. Debe constar los descuentos que se aplica a cada trabajador y el original de esa liquidación debe quedar con el empleador y una copia con el trabajador. Por disposiciones administrativas y normativas, cada empleador debe tener el registro de salarios, el libro de pagos, para que de esa forma pueda acreditarse las fechas, el monto y la cantidad de trabajadores que reciben salario mínimo, o aquellos que reciben un valor superior a ello puedan estar debidamente registrados. También el salario no puede retenerse o compensarse por el empleador bajo ningún concepto, salvo aquellos casos que determina la ley. Por ejemplo, por indemnizaciones por pérdida o daño en equipos, materiales, etcétera, que sean por culpa del trabajador. En ese caso sí se habilita los descuentos o una compensación del trabajo. Por adelanto de salarios también, si es que un trabajador necesita un adelanto del salario, en la liquidación se va a hacer el descuento por ese concepto. El pago del seguro social, sabemos que todos los trabajadores en relación de dependencia están obligados por ley a registrarse al seguro social, que es el IPS, y por un descuento o por orden judicial de retención del salario, también el código determina que en esos casos sí deben retenerse el pago de los salarios de los trabajadores. Tenemos varios casos donde trabajadores son demandados judicialmente y se solicita por medio de una orden judicial que el patrón o el empleador en este caso retenga hasta el 25% del salario por una deuda, y en ese caso en la liquidación que reciba el trabajador a fin de mes se deberá consignar el motivo de esa retención siempre y cuando existan las causales determinadas por la ley. Es nulo un contrato por un salario inferior al mínimo legal. Si el trabajador recibe menos, tiene derecho a pedir el reajuste del salario en una eventual acción judicial según los términos del artículo 259 del Código del Trabajo. Muchas veces se dan el supuesto de que existen trabajadores que prestan los servicios ante un empleador y reciben menos a lo que le corresponde o lo que fija el salario mínimo. En ese caso en particular, todas las peticiones judiciales, las liquidaciones y los derechos que pueda solicitar un trabajador en una eventual demanda se aplican en base al salario mínimo, por más que reciba menos de lo que determina la ley. Hasta un año se puede solicitar el reembolso o el reajuste salarial en una acción judicial según el artículo 259 del Código del Trabajo. Pasamos a la figura del aguinaldo. Según la normativa del 243 de nuestro Código del Trabajo, donde se fija y se determinan los límites del aguinaldo. Y dice lo siguiente: queda establecida una remuneración anual complementaria o aguinaldo, equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones devengadas durante el año calendario a favor del trabajador en todo concepto. Eso implica que para el cálculo de los aguinaldos no solamente se toman en cuenta los salarios percibidos por el trabajador durante un año, sino que también deberán sumarse las horas extras, comisiones o cualquier otra remuneración que reciba en el año, la que será abonada antes del 31 de diciembre de cada año o en el momento en que termine la relación laboral, si ello ocurre antes de cada época del año. Sabemos bien que el aguinaldo es un derecho irrenunciable del trabajador y esto sí, por ley determina que no puede ser retenido por ningún concepto el aguinaldo. El aguinaldo es inembargable por acciones judiciales según el artículo 245, pero hasta el 50% del sueldo en caso de asistencia alimenticia atrasada sí corresponde una retención en este caso en particular. Ejemplo, si un trabajador es demandado por prestación de alimentos
y obtiene un retraso en el cumplimiento de esa obligación legal, hasta inclusive por orden judicial se puede retener el 50% de lo que le corresponde al mes para cubrir esa remuneración. La regla es hasta el 25% del sueldo es lo que se puede retener por deudas y no puede embargarse los instrumentos de trabajo según las normativas del código laboral, que es lo que estamos desarrollando ahora. Con esto terminamos lo que es los elementos que aplican al salario en relación a la lección 3 del material, y seguiremos en la siguiente lección el otro tema que corresponde desarrollar según nuestro programa de Derecho Procesal del Trabajo que estamos desarrollando en la Universidad Católica. Corresponde al quinto curso de Derecho de la carrera de Derecho que tenemos en Pedro Juan Caballero.